Hola, ¿qué tal? Les saluda Abraham de Córdoba desde Veracruz, México. En mi participación en esta ocasión en el 10º Congreso Internacional de la Escuela Marielo Casals, vamos a presentar una técnica innovadora que es resultado de un trabajo académico y que en estos breves minutos vamos a compartirlo con todas y con todos ustedes. Los saludo de parte de esta comunidad de artes y estudios herméticos de Veracruz, de la cual soy director y fundador, así como también de Tarot Veracruz, que somos una comunidad de gente que nos reunimos para estudiar, para divulgar, para compartir, para hacer tiradas, para convivir simple y sencillamente, siempre con el aglutinante de el tarot. Y bueno, para hacer un poco más didáctica esta ponencia, voy a compartir pantalla con todas y con todos ustedes, de tal manera que puedan, al ir viendo esta presentación, entender un poco más de lo que voy a ir explicando poco a poco a lo largo de estos 50 minutos. Iniciar pues compartiéndoles este que es nuestro escudo de la Comunidad de Artes y Estudios Herméticos de Veracruz. Luz, amor y verdad es nuestro lema. Y pues como ven ustedes, tenemos ahí adjunto al escudo de Veracruz la ciudad en la que me encuentro en este momento y de la que soy pues nativo. Tenemos adjunto aquí la carta de el mundo, que como ven ustedes, bueno, pues obra de nuestro diseñador, que ha hecho esta amalgama que ha quedado para nosotros pues muy bonita, y se las presento porque bueno, creo que es una primicia que debíamos compartir. El heptagrama del tarot. Para empezar, ¿qué es heptagrama? Bueno, pues viene de la palabra griega hepta, 7, grama, dibujo, un dibujo de 7 lados o dibujo de 7 partes. Vamos a empezar. El objetivo de esta ponencia pues es exponer, pretendemos discurrir sobre la orientación terapéutica a través del tarot con la finalidad de revisar las tradiciones y los autores que más han contribuido al tema y finalmente, bueno, pues ofrecer una propuesta como modelo innovador para la formación de futuros terapeutas y orientadores. Toda vez que nosotros, bueno, en mi particular caso, yo soy psicólogo, psicoterapeuta de orientación psicoanalítica, me he dedicado a la docencia y a la parte de la investigación y a la metodología de la investigación. Entonces, lo que verán ustedes, bueno, pues es una serie de, pues es una metodología que nosotros fuimos siguiendo para poder identificar, pues, si había una propuesta terapéutica real y válida de alguna manera y que fuera posible aplicarse y estudiarse en las aulas universitarias. Una labor que, bueno, en la búsqueda de la dignificación de lo que es el tarot, nosotros tendríamos que apostarle a que, así como ha pasado con el caso del Reiki, que tengo entendido que en la Universidad Complutense de Madrid se está impartiendo como pues una materia o como una carrera como tal, bueno, ¿por qué no pensar que esto también pudiera en algún momento tener el tarot, toda vez que tiene todo un sustento filosófico, discursivo, y ahora queremos que también tenga pues un sustento metodológico para que así pues digamos con justa validez, ¿verdad? Esto es terapia con tarot, esto es tarot terapia. Entonces, vamos un poco con esa ambición. Y bueno, lo primero que tenemos como 1.1 es una revisión de historia del arte que lo llevamos a cabo con colaboración de mis alumnos de la Facultad de Psicología, quienes, bueno, pues se dieron a la tarea de revisar alrededor de 80 y algo de literatura, de libros, pues, de los principales autores. Y lo interesante que fuimos compilando es, uno, pues que no hay una gran cantidad este, de autores que citen como tal terapia, ¿no? Como, pues, como un constructo, como una idea central. Lo que fuimos encontrando, bueno, fue que ya en el pasado algunas personas como Rosa Cruces o aficionados a la cábala o teósofos, ocultistas de diversas tendencias,
pues presintieron que esta baraja, o sea, el tarot, era un posible modelo del universo y como nosotros bien lo sabemos, ellos entendían que por el universo no nada más tenía que ver con el cosmos afuera del hombre, sino también el universo interno, ¿no? En ese sentido, creímos que era muy importante que en la revisión de la historia del arte pudiéramos tener este principio de que ya esta gente, Rosacruces, aficionados a la cábala, teósofos, etcétera, pues ya esta gente lo aplicaba como con un sustento filosófico, como he dicho, y con un propósito también, como lo veremos más adelante, un propósito transformador de una alquimia interior. Bueno, pues aquí dice la siguiente viñeta, no me refiero a un modelo intelectual propiamente del universo, como pues lo harían a lo mejor los físicos a la manera de Newton, ¿verdad? No es un modelo intelectual que propende a una explicación, sino más bien a una construcción simbólica que apunta a una toma de conciencia, esto es, a que el individuo que es orientado a través del tarot entienda su cosmos, ¿sí? Su cosmos interior y pueda tomar conciencia, ser consciente de eso que está ocurriéndole, de eso que no era consciente, un poco a la manera de lo que persiguen también los psicoanalistas, hacer consciente lo inconsciente, o también lo que vendrían persiguiendo, bueno, las escuelas humanistas como la Gestalt, que pretende vivir este simbolismo para darnos cuenta, para entrar en ese insight y en ese darse cuenta, bueno, pues cobrar conciencia de lo que está sucediendo. Por lo tanto, aquí nosotros vimos en estas dos primeras aproximaciones que encontrábamos un, un fin común, ¿sí? Entre estas personas que he señalado, estos estudiosos de la antigüedad, ¿verdad? Y también lo que perseguían, el hecho de tomar conciencia. Así es que fuimos caminando sobre esta senda y descartando algunas otras cosas que definitivamente no tenían dentro de la revisión un sustento o un cuerpo que justificara, digamos, que se llamara terapia o que persiguiera un fin profundo realmente, ¿no? Bueno, en este sentido, continúa la cita, conocer no implica disponer de una teoría o de un conjunto de informaciones, sino, ante todo, un devenir consciente y así un transfigurar la existencia. Fíjense ustedes aquí, estas dos viñetas que las encontramos en el libro, bueno, en el prólogo que en 1988 Enrique Eskenazi hace para el libro Jung y el Tarot. Muchos de nosotros ya hemos leído ese famoso libro de la famada Sally Nichols. Bueno, otra partecita hablando de Jung y de de este mismo libro, nosotros encontramos en esa revisión esta cita que nos llamó mucho la atención. El mismo Jung consideraba que su pensamiento reformulaba la problemática que tanto obsesionó a los alquimistas, ¿sí? Es decir, la problemática de cómo transformar lo denso en sutil, cómo transformar el plomo en oro. Y bueno, un poco metafóricamente encontraríamos que Jung, igual que estos alquimistas del pasado, estos Rosacruces, estas personas estudiosos de las ciencias ocultas que ahora se les llaman, bueno, pues perseguía esa misma ambición, transformar lo denso en luminoso, volver consciente lo inconsciente. Eh, Continuamos. Bueno, tenemos aquí el descubrimiento del fósforo en 1669 y pues nada más quisimos poner un poco como, como para referirnos a una imagen de lo que estábamos explicando, ¿no? En nuestro viaje a través de los arcanos del tarot, usaremos las cartas como soporte de proyecciones, opus citatio. En otro libro que es muy famoso, que es La Vía del Tarot, de Alejandro Jodorowsky y Mariam Costa,
encontramos que estos también manejaban una, una cita similar o perseguían un objetivo similar. Y es en este libro que dichos autores pues toman una parte o un fragmento de el poema Noche Obscura de Juan de la Cruz, en donde dice: en la noche dichosa en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Y estos autores, bueno, pues refieren que es este mismo sentido el que tenemos que perseguir todos aquellos que busquemos hacer una terapia como tal, y sobre todo, obviamente, hablando del tarot. Y esta terapia, bueno, al fin de cuentas, vas de noche, como el ermitaño, ¿sí? Vas buscando en el secreto tuyo, en tu propia intimidad, ahí donde nadie te ve, pero solamente la conciencia ve lo que, lo que va ah, profundizando. Y dice: sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Y esto es importante porque va a ser la base que después van a explayar estos autores en su obra desde la página 499 a la 587 de ese libro que es por acá de Gordo, ¿no? Bien, continuando en esta misma línea, entonces, una vez que revisamos ya la literatura que nos hablaba de taroterapias, etcétera, ¿sí? Pues nos dimos a la tarea de, en primera, aquí concluimos en que no había como tal un cuerpo metodológico que nos dijera, esto es taroterapia. Y a partir de esto vamos a crear unas líneas de investigación, por ejemplo, qué tan efectiva es, cuáles pueden ser algunos riesgos, em, cuál es el porcentaje de efectividad, ¿no? Cosas por el estilo que nos interesan a los académicos. Yo sé que muchas de las veces, como tarotista, pues eso me es indiferente. Sin embargo, insisto, si queremos entrar en su momento, bueno, pues en una cuestión académica, o que en las aulas se respete al tarot como un cuerpo de conocimiento, tenemos que aprender a hablar ese mismo idioma. Y esto es una verdad, este, pues que hay que continuarla y que hay que seguirle dando un respaldo, ¿no? Un sustento. Bien, el segundo punto es el planteamiento de nuestra investigación. Y dicen estas dos citas o estas dos viñetitas. Se habla de que el tarot se usaba para enseñar a los iniciados. Se habla del camino del loco. Esto para empezar. Luego, bueno, pues considero que, como muchas otras cosas del tarot, el modelo de desarrollo interior se perdió y hay que redescubrirlo hoy. Eso es lo que nosotros vimos. Bueno, que si estos ocultistas, que si estas personas, estos alquimistas lo usaban para el desarrollo interior, ¿cuál era el método? ¿Cómo lo hacían? ¿Dónde encontramos ese método? ¿Tendríamos que buscarlo todavía más o podríamos ya reelaborarlo a la luz de las necesidades de nuestro tiempo? Eso sería como que aquí nos planteamos este problema de la investigación. La pregunta de la investigación que hicimos es, ¿existe en el tarot algún modelo de orientación que favorezca el transmutar lo denso en luminoso del ser humano? Y esta es nuestra pregunta central entonces. ¿Por qué? Bueno, pues toda la literatura nos dice, es que sí existe, sí, pero ¿en dónde está? Jung lo dijo, pero no nos dijo cómo era. Lo dice Jodorowsky, pero se pierde en mil cavilaciones. Lo dice Nichols, pero también solamente lo menciona. Pero ¿cuál es? ¿No? Esa sería nuestra gran pregunta. Y luego, si existió, quizás se perdió. Ahora necesitamos redescubrirlo y volverlo a aplicar, pero claro, mutatis mutandis, cambiando lo que se debe de cambiar y pues dejando aquello que debe de continuarse, ¿no? El 2.2, modelos de orientación terapéutica. Bueno, pues nosotros sabemos en psicología que existen varios modelos de orientación terapéutica. Sin embargo, hasta el momento cuando se habla de tarot terapéutico, generalmente se ocupan collages como
collages de improvisados, ocultando muchas veces que no sabemos qué hacer. Lo que he visto, ¿verdad? Es que muchas de las veces caemos en un show, en donde a lo mejor estoy improvisando, estoy sacándome haces de la manga, y eso muchas de las veces podría aproximarnos, uno, pues al descrédito, y dos, a la negligencia. Y pues como tal, yo he visto, por ejemplo, cómo muchas personas han querido aplicar psicomagia con tarot. Híjole, y no todos podemos ser Jodorowsky, eso es una verdad, ¿no? Creo que Alejandro es una persona virtuosa que tiene esta gran capacidad de conectar lo iluminativo con la parte improvisativa y bueno, ir conduciendo a las personas hacia un darse cuenta, hacia un insight. Pero he visto también otros que, bueno, pues hacen más bien el ridículo. Hay que ser honesto y hay que decir pues lo que también hay que, hay que revelar, ¿no? 2.3, la terapia y la alquimia interior. Bueno, pues este es simple y sencillamente un intento nuestro de poder entender en qué se parece la terapia con la alquimia interior. Y bueno, pues los objetivos de los alquimistas era convertir el plomo en oro, como ya lo he dicho, y que metafóricamente sería transmutar lo denso en luminoso. Y en este caso, pues vendría siendo más o menos, en resumen, esto que pongo en la segunda viñeta, que es ser personas más conscientes de quiénes somos, inteligentes, o sea, con conocimientos y habilidades y orientados para actuar a voluntad desde una ética trascendental. Creo que este va a ser como que nuestro afán ya más adelante que pongamos la propuesta. Es decir, ser personas como tal, conscientes, inteligentes y volitivamente libres para actuar con ética. Vale. Continuando, pues tenemos aquí una cita que le voy a dar lectura porque, bueno, me pareció que era un buen resumen de lo que pretendemos de Frédéric von Licht. En el autor del Fuego Secreto, dice: tenemos la tradición hermética propia de los templos egipcios y de los misterios griegos, la cual conocedora del alma humana sabía que todo aquello que es de difícil acceso motiva al hombre a darle un justo aprecio. Por ello, cubrían las enseñanzas alquímicas de gran misterio y secreto, dándola de a gotas a aquellos estudiantes que, pasando por duras pruebas, apreciarían el conocimiento alquímico como si fuese oro puro. Por otro lado, el uso de la metáfora y simbolismo por parte de los maestros era un recurso encaminado a hacer pensar, ojo con esto, a hacer pensar a los estudiantes, forzándolos a trascender sus habituales estados de conciencia y situarlos así en los planos intelectuales más elevados. Muy bien, con esto, como les digo, es el compendio, es el resumen de lo que nosotros vamos a proponer más adelante. La discusión, bueno, la discusión sería retomar eso que nos dicen Eskenazi y, bueno, pues irnos hacia ver en dónde podríamos encontrar algunas pautas, algunas pistas que unieran el conocimiento ancestral con lo que venía siendo los propios mazos o el propio mazo del tarot, ¿no? Encontraríamos aquí, por ejemplo, en la orden original de la Rosa Cruz, que se deshizo con la caída de Constantinopla, y después pues vuelve a entrar ya en el siglo XVII aproximadamente, o no vuelve a entrar, sino vuelve más bien a salir a la luz como tal, y con un libro muy interesante que nos encontramos y que le puede dar sustento a esto que nosotros venimos manejando como la teoría de los 7 estados elevados de conciencia o 7 estados de conciencia superiores. Me refiero a la obra que se llama Las bodas químicas de Christian Rosenkreutz.
Aquí, metafóricamente, se plantea que existen 7 estados de conciencia superiores, 7 retos y 7 estados inferiores. Esto es interesante porque, insisto, hay que leer la obra, pero en clave de tratar de entender esta, este conocimiento que existe en el fondo. Es una obra metafórica totalmente. Es como si leyeras el Cantar de los Cantares o como si leyeras algún salmo, por ejemplo. Tú sabes que lo que te está diciendo, pues realmente va a ser algo que encubre una verdad de fondo. Es decir, que te está hablando en metáfora de una realidad todavía más profunda. De tal manera que, bueno, un poco sustentados en esto, nosotros, continúo, fuimos dándonos cuenta que si a la caída de la orden, con la caída de Constantinopla, se deshace de algún modo este conocimiento que ya traían y los que lo recogen son los sufíes, bueno, pues nos fuimos a ver qué tenían los sufíes que decir al respecto. A lo mejor ahí nos podríamos encontrar esto, ¿verdad? ¿Y qué encontramos? Bueno, el sufismo, que es una doctrina religiosa, ascética y mística del Islam, de carácter heterodoxo y panteísta, que se caracteriza por aspirar a la unión mística con Alá a través de un camino en el que hay que seguir sucesivas etapas. Ojo, aquí nos dio como que la idea para decir, claro, a la caída de la orden, con la caída de Constantinopla, se pasan a los sufíes todo este conocimiento pues acumulado de tantos años. Estamos hablando que los rosacruces pues dicen venir de incluso los egipcios y de incluso civilizaciones que ni siquiera o que le llaman antidiluvianas, algo por el estilo. Bien. Nosotros encontramos en el sufismo que Gurdjieff, bueno, pues es el que lo trae a Occidente ya en el siglo XIX, y Gurdjieff ya hablaba de los 22, él le decía 22 maneras de hacerse el loco. ¿Eh? Y cuando a mí me mencionan eso de 22 maneras de hacerse loco, pues claro que estoy entendiendo que hablamos del número 22, hablamos de los arcanos mayores. Bien, fíjense, en la cita dice, eh, el conocimiento del que Gurdjieff nos había traído destellos, me interesé en Idries Shah, cuando a través de su libro Los Sufíes nos dio noticias de un contacto con esa tradición que él llama sufí, pero que los ortodoxos no consideran una expresión típica del sufismo. Entonces aquí encontramos más o menos que hay autores incluso dentro del sufismo que hablan de una tradición que no es meramente de corazón sufista, sino que es una tradición, bueno, pues incorporada en la historia. Ahora bien, ¿por qué Gurdjieff? Bueno, Gurdjieff va a inspirar a un sabio chileno que admiré muchísimo y yo creo que muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Conocemos o conocimos a quien fue Claudio Naranjo, este autor, entre otras cosas, del método SAT y de el enneagrama de la sociedad. Fíjense ustedes que me voy a ir un poquito más adelante. Aquí hablaríamos de estos 7 estados de conciencia superiores, ¿sí? Ya luego voy a retomar a Claudio Naranjo, pero quiero empezar a moldear un poco la idea de lo que estamos por proponer. Y los 7 estados de conciencia superiores, este, estados de desarrollo, trascendencia, goce, saludables y de alto nivel vibracional, podríamos denominarle también virtudes capitales. Luego tenemos los 7 estados reto y su solución nos conduce al desarrollo de virtudes o bien al desarrollo de defectos. Y los 7 estados inferiores, que son zonas de inmadurez biopsicosocial y espiritual, producen padecimientos somáticos, emotivos, mentales y energéticos, tienen un bajo nivel energético y los podríamos denominar también pecados capitales. Y como vemos nosotros los tarotistas, ahí están del mago hasta el número 7, que es el carro, serían los 7 superiores. Luego estaríamos de la fuerza hasta la templanza, los retos,
y por último, del diablo hasta el mundo, que serían los inferiores. Bueno, ¿cómo hacer un desarrollo mayor de este redescubrimiento? Normalmente nosotros nos proponemos, bueno, si esto ya tiene todo este sustento, ¿cómo lo podemos encajar con la dinámica de nuestro tiempo? Y aquí ponemos, por ejemplo, si nosotros nos los proponemos, tenemos que recoger experiencias de éxito, ¿sí? Yo aplico este tratamiento o yo aplico esta propuesta, la voy, digamos, poniendo como o recogiendo, ¿sí? Recogiendo experiencias de éxito, ¿sí? Porque pues, obviamente que tenemos que ver ensayos de prueba, de error, etcétera. Encontrar una metodología pragmática y profunda, construir un modelo ad hoc para nuestro tiempo, como he dicho, y aplicarlo para probar su efectividad. Esto vendría siendo como nosotros lo fuimos más o menos planteando. Y bien, aquí está, retomo a Claudio Naranjo, porque entonces dijimos, ¿y qué tal que nosotros nos ahorramos errores y podríamos un poco identificar el trabajo que hizo Claudio Naranjo con el eneagrama y poderlo nosotros más o menos, digo, con los números que nos provee el tarot, bueno, pues poderlo diseñar algo así. Obviamente que no vamos a poner un eneagrama, porque el eneagrama tiene 9 lados y nosotros dijimos que vamos a tener 7. ¿Cómo le hacemos? Y ahí estábamos un poco en esas preguntas y en esa cavilación. Y bueno, pues empezamos a ver que este símbolo, ahí está el eneagrama, como ven ustedes, este símbolo pues incluía 9 pecados capitales y dijimos, bueno, nosotros no tenemos 9, tenemos 7, sí, y ya dijimos que eran del diablo al mundo, estos estados de conciencia inferior. ¿Qué hacemos? Pues vamos a buscar una figura que sea adecuada, que sea un heptagrama, ¿no? Y ahí está la figura, vean ustedes. Ahí está nuestro heptagrama. Sí, si se dan cuenta, el número uno lo voy a tratar de señalar con el cursor, el número 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Luego tenemos el 7, bajamos al primero de los retos, que se encuentra, como es un reto, ¿verdad? Se encuentra encerrado. El 8, el 9, el 10, el 11, 12, 13 y 14 son los retos. Y luego viene, obviamente, que el primer estado inferior de conciencia, el 15, que está todavía más aprisionado, más encerrado, casi, casi ahogado, ¿no? Ahí, obviamente, que sería una experiencia de no libertad, sino sería de sujeción absoluta, profunda. Tenemos el 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y bueno, en el centro, pues tenemos a el cero o lo que sería la experiencia de el loco. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros sabemos que el loco realmente se desdobla en todos y cada uno de los arcanos mayores. Realmente el loco es el que le da vida a todos. Bien, este es el heptagrama. Aquí tenemos una figura, sí, que ya se usaba en la alquimia, seguramente que para los que somos astrólogos o nos resulta sumamente conocida, sí, es esta estrella de 7 puntas, en donde nosotros un poco también nos aproximamos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, como en la parte central, esta estrella que nosotros podemos ver aquí, este heptagrama, tiene su puntita hacia abajo, es decir, apunta hacia la densidad, así como esta figura apunta con su punta hacia abajo y tiene incluso a Saturno o el símbolo de Saturno apuntando hacia abajo, hacia lo que es la densidad, el cuerpo físico. Y a partir de esta densidad, nosotros vamos transmutando a través del reto hasta nuestra libertad, como ven que están aquí los números del heptagrama, los estados expandidos de conciencia. Aquí lo tenemos un poco más grande y más a detalle para que veamos,
¿sí? Los estados de conciencia elevados son del 1 al 7, están en azul, del 8 al 14, que están en violeta o en morado, el color de la transmutación, y estados de conciencia densos del 15 al 21, el rojo, pues un poco como diciendo estamos en alerta, estamos en incomodidad ahí, ¿no? Bien, aquí tenemos otro detalle importante que fuimos descubriendo a lo largo de la aplicación y del experimento. Las rutas. Encontramos que había rutas, una ruta, por ejemplo, que nos llevaba al ajuste y otra que nos llevaba al desajuste. Poniendo el ejemplo de la ruta que va del 1 al 5, es una ruta que nosotros llamamos de ajuste, por eso está en azul, y le llamamos la ruta del misticismo. ¿Por qué? Porque es del 1, que es el mago, al 5, que es el papa. Es una ruta que es una ruta de misticismo, cuyo producto emocional, espiritual, energético es la ecuanimidad. Ahí vamos a sentirnos ecuánimes, un poco como en psiquiatría llamamos ataráxicos. En cambio, la ruta de desajuste sería del 1 al 4, que le llamamos la ruta de la voluntad, cuyo producto emocional, energético sería la envidia y subproducto, pues los trastornos depresivos. Del 1 al 4, ¿cuál sería el mago al emperador? Una ruta en donde el mago, que recientemente está tomando cierto poder sobre de su cuerpo físico, mental, emocional, energético, cierta gestión de sí mismo, pues va a desarrollar quizás cierta envidia por aquel que tiene más, que es el emperador, por aquel que puede más, que es el emperador, por aquel que domina más, que es el emperador. Entonces, tenemos una ruta de ajuste y una ruta de desajuste. ¿Cómo la podemos aplicar aquí? Bueno, cuando nosotros estamos en una orientación y vamos a suponer que en la lectura, porque se le pide a la persona que elija pues una carta, elija una de las cartas de los arcanos mayores y entonces, pues, mira, justamente del que estábamos hablando, si saliera el emperador como tal, que ahí lo estamos viendo en pantalla, sabemos que es el número 4. Bien, nosotros podríamos identificar aquí el número 4, que querría decir, bueno, nuestro consultante goza en este momento de este estado de experiencia. Y podríamos mejorar el estado de experiencia, el estado de elevado de conciencia, sí, a través de qué? A la ruta del ajuste. ¿Y cuál va a ser la ruta del ajuste? Como lo vemos aquí, la ruta del poder, ¿sí? Que te da el producto de la inocencia. Del 4 al 1, del 4, que es el emperador, al 1, que sería el mago, es la ruta de la inocencia, perdón, la ruta del poder. La ruta del poder, pero te brinda inocencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que este señor, con tanto poder y fuerza, no se vuelve un tirano, sino por lo contrario, es y sigue siendo auténtico, como el mago, humilde, sencillo, diligente, honesto, ¿sí? Esa es la ruta del el verdadero poder. ¿Y cómo se podría desajustar esta persona si no le orientáramos, verdad? Podría ser por la ruta del éxito. Ojo, una cosa es el poder y otra cosa es el éxito. Y la ruta del éxito, ¿por qué? Porque el producto podría ser la lujuria. Si nosotros llevamos al emperador hacia la ruta del carro, hacia el 7, ¿sí? Como vemos aquí, entonces podríamos tener a un señor, ¿verdad? De estos que tienen poder, tienen fama, tienen éxito, pero además se montan en un Porsche y van con sus acompañantes y viven una vida de excesos y de lujuria como tal, como lo ponemos en este estado de conciencia. Ahí el emperador no se viviría como verdaderamente virtuoso, sino sería pues como una, no sé, pienso en un jeque árabe, ¿no? De estos, o puedo pensar en uno de estos, ricos excéntricos a la manera de Donald Trump, ¿no? Que es por todos conocidos y que podríamos identificarlo como un emperador, pero que su ruta es hacia el 7, hacia el éxito. Entonces,
pues es un tipo lleno de lujuria. Am, Continuando un poco con todas estas rutas, solamente poder decir que es ahora sí que esto fue un producto más evolucionado de lo que nosotros fuimos haciendo en nuestras pesquisas. Eh, Vamos a continuar un poco hacia los ejemplos para que no nos vaya a comer el tiempo y si nos da tiempo nos regresamos a lo de las rutas. Están muy interesantes. Bueno, el método de diagnóstico y de orientación básico es el siguiente. Se disponen los 22 primeros arcanos, los 22 arcanos mayores, obviamente, previamente barajados por el consultante. Se le da los 22 arcanos, él los baraja para pasarle su energía, ¿verdad? Su inconsciente debe de estar hablándonos y se le pide que seleccione una carta, una nada más. Una carta es indispensable, ¿sí? Para saber en qué estado de conciencia estamos. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos una serie de casos que se los voy a compartir. El caso uno, fíjense, se trata de un terapeuta, es un maestro en Reiki y angeloterapia. Tiene 56 años de edad, presenta problemas para tener alumnos en sus cursos y talleres. Ese es el problema que nos viene a consultar. Vean, es una persona que es un terapeuta, un maestro en Reiki, en angeloterapia, y sin embargo no tiene alumnos en sus cursos. Vamos a ver qué pasa. La casuística. Bueno, la consulta del heptagrama del tarot, a él, cuando extrae su carta, le salió el Papa o el Hierofante, por eso lo pusimos aquí. Y entonces podríamos decir que su estado de conciencia es un estado elevado, ¿sí? El arcano 5 es el sumo sacerdote, y entonces es un estado elevado. Pero sin embargo tiene un reto, porque a pesar de que nosotros veamos que está ahí el Papa, si nos vamos a nuestro heptagrama, ubicamos al Papa. ¿Cuál es el reto del Papa? Es el 12. Y el 12 es el colgado. Regresamos a la casuística. El 12 es el colgado. Entonces el reto es el arcano que tiene que hacer un sacrificio para obtener logros espirituales, recordando los casos de Odín y bueno, pues esto, ¿para qué se los voy a recordar si son ustedes ya muy entendidos en eso, verdad? Entonces, el sacrificio para obtener logros espirituales y el estado de conciencia denso que está teniendo en este momento sería el arcano 20. Otra vez regresamos hacia nuestro heptagrama y vemos y checamos, y en efecto, el 5, que es el Papa, tiene su reto, que es el 12, y tiene su infiernito en el 20, que es el Sol. Es una inmadurez hasta cierto punto. Otra vez. Bien. ¿Qué está evitando? Bueno, evita la... perdón. Lo que pasa es que con este infiernito, con este nivel de conciencia, en el cual posiblemente vaya o viaje, ¿verdad? Muy a menudo, lo que está haciendo es que está evitando la madurez. Ahí dice evitar la inmadurez, no, está evitando la madurez. Y bueno, pues de alguna manera también podría estar padeciendo nuestro maestro Reiki de narcisismo espiritual. ¿Por qué no pensarlo, verdad? Es humano, como quiera. La ruta de la virtud sería del 5 al 2, que sería la ruta de la maestría, la serenidad, que es lo que se le recomendaría. Serénese, ¿verdad? No estés ansioso, no estés diciendo, bueno, pero es que mira cuántos títulos tengo, yo tengo mucho conocimiento, me gradué allá, me gradué acá, ¿por qué no vienen? Y en lugar de estar enfadado así y con ese narcisismo espiritual, podríamos llevarlo a una ruta de la serenidad, la ruta de la maestría. Luego, el pecado capital, es decir, la ruta de desajuste, sería del 5 al 1, la ruta del perfeccionista. En este caso,
Por eso es que él, a pesar de que tiene su consultorio tan perfecto, sus diplomas ahí pegaditos, sus inciensos y él viste de blanco y es como que muy perfecto, a pesar de eso, sí, en el fondo su vibra es ira. Estoy enojado porque no vienen aquí a mis cursos, no se dan cuenta que casi soy un semidios, ¿no? Entonces a lo mejor él está viviendo en su narcisismo espiritual. Y por lo tanto, fíjense ustedes, nada más sacamos una carta y ya esta carta, con ayuda del heptagrama del tarot, nos habla de cuál es su configuración interior de esta persona. Son solamente una carta. Vamos con otro ejemplo para entender. Caso número 2 es una maestra de secundaria, 45 años, con depresión acusada, abuso de alcohol y marihuana. La carta elegida que le salió después de barajar fue el diablo. Cuando hacemos nosotros, cuando vemos el diablo en donde se encuentra, vamos que es un estado de conciencia, el estado de conciencia, perdón, elevado al que correspondería sería el mago. La carta que le salió es el 15, el diablo. El reto que tiene es el 8, la fuerza. Y bueno, pues obviamente que es un reto porque la fuerza, ¿qué quiere decir? Es la fuerza de voluntad que debe de tener para vencer el vicio, ¿sí? Lo vicioso, ¿no? Tenemos también aquí que el estado de conciencia denso, bueno, pues es el arcano 15, adicciones, la sombra, los apegos, ¿no? La depresión. La ruta de la virtud capital sería del 1 al 5, es decir, la ruta del misticismo. Y aquí el misticismo sería como, ¿para qué usas el alcohol y para qué usas la marihuana? Para pegarte a lo mejor un viaje, un elevón, como dicen los chavos. ¿Para qué la usas? Para buscar a lo mejor un sitio de paz, de tranquilidad. Bueno, la podríamos nosotros orientar a lo mejor, en lugar de hacerlo con alcohol y con drogas, podríamos sugerirle hipnosis, podríamos sugerirle meditación, yoga, algo que también haga que a través de esa técnica logre estos estados de conciencia en donde se siente ecuánime, porque si la llevamos nosotros por la otra, la ruta de la voluntad, y entonces me voy a poner yo terapeuta como el papel del padre, ¿verdad? De decirle, debes de dejar, imagínate tú siendo el emperador, el padre con el poder, llego con la hija esta que se porta mal, debes de dejar el alcohol y las drogas. Ahí estaríamos llenos de otra cosa que no sería algo óptimo para la consultante, ¿no? Creo que la ruta de la ecuanimidad sería muchísimo mejor desarrollar en ella esta capacidad de estar serena, esa paz interior. Muy bien, otro caso que podríamos nosotros ver, el caso número 3, es el de un adolescente de 17 años que acude a orientación para la vida profesional. La carta elegida es el arcano número 9, que es el ermitaño. Fíjense ustedes, un adolescente que tiene que elegir, pero le sale el ermitaño. La consulta del heptagrama del tarot dice el estado de conciencia elevado sería la suma sacerdotisa. La carta, el arcano número 9, que es el ermitaño, la que le salió. El reto también es ese arcano número 9, curioso. Y el estado de conciencia denso es el 16, la torre. Para nosotros, en este caso, la interpretación fue que el reto de él, o sea, el arcano número 9, era buscar en su interior lo que quiere y puede, con base en su misión de vida. Y sin embargo, él se encontraba muy también denso en su arcano número 16, porque él estaba como en un derrumbamiento, en una pusilanimidad, en una falta de seguridad en sí mismo. Quizás el ambiente familiar mismo era tóxico o era violento, incluso podemos pensar, ¿no? Sin embargo, aquí lo que lo podía llevar, ahora sí es a elegir algo que fuera bueno para su vida, es meterse dentro de sí mismo y descubrir esta sabiduría de la sacerdotisa, ¿no? Bien, hasta aquí
Y un poco yéndonos rápido en esta exposición, podríamos nosotros identificar cómo es que partiendo de una necesidad de encontrar verdaderamente lo que fuera una terapia a través del tarot, pues nos llevó hasta el Egipto a lo mejor, o a pensar en los alquimistas, a las órdenes estas iniciáticas, y en esa búsqueda nos fuimos dando cuenta que quizás se perdió esta manera que tenían ellos de orientar a las personas, ¿verdad? Y de conducirlas hacia una vida plena, hacia incluso estados elevados, ¿sí? De iluminación trascendente. ¿Y cómo es que nosotros, bueno, pues en lugar de buscarlo por esta ruta común, que es el hecho de buscarlo en Occidente, a través de Jung o de Alejandro Jodorowsky, ¿sí? Nos fuimos mejor hacia el Oriente, porque con el dato de la ruptura de la orden a la caída de Constantinopla y el hecho de que ellos heredaron este conocimiento a los sufíes, pues dijimos, vámonos a ver a los sufíes, a ver qué tienen ellos. Recogimos este conocimiento, ¿verdad?, a través del eneagrama, que producto de la sabiduría sufí, y dijimos, bueno, ¿y si hacemos algo similar con el heptagrama? No, porque ya ven que el eneagrama busca también cuál es tu pecado original y cuál es tu ruta de elevación y tu ruta de perdición. Nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer lo mismo con el tarot, y resultó esto. Resultó un método bastante fácil para las personas y bastante, digamos, que te habla de todo lo que es esa constelación, esa configuración en la que nosotros estamos, pues a lo mejor atorados, o que si estamos viviendo de manera tranquila, normal, ¿no? Por lo tanto, este es un método pues que creemos que puede dar buenos resultados y que, claro, es perfectible a lo largo del tiempo. Seguramente que muchos alumnos irán haciendo sus modificaciones y sus aportes a este método, y es por eso que yo estoy compartiéndolo con todas y con todos ustedes en este 10º Congreso Internacional de la Escuela Marilo Casals, para que podamos hacer crecer este método, y pruébenlo. Esa es la invitación, pruébenlo con algunas personas que se acerquen a ustedes, y bueno, pues si tienen algo que añadir, pues háganlo también, para que en la medida de lo posible siga creciendo este método iluminativo. Y bueno, conclusiones. La investigación documental ha sido exhaustiva, heterodoxa y crítica, como vieron ustedes. Lo que se ha llamado tarot terapéutico carece de bases tradicionales y teóricas. La propuesta del heptagrama de tarot ofrece una primera aproximación a los redescubrimientos de las escuelas iniciáticas de las que se desprenden los arcanos mayores. Y bueno, pues continuaremos con rigor hasta encontrar el grado filosófico, psicológico y académico para apoyo del tarot como camino de vida interior y exterior, y obviamente con la ambición de que algún día pueden entrar nuevamente de donde fue expulsado, a entrar a la academia universal, que es la universidad. Y con esto, bueno, pues he tratado de hacer esta exposición agradeciéndoles a todos y todos ustedes. Bueno, estas son algunas referencias que tenemos. Y nada, pues agradeciéndoles a todas y a todos ustedes el haberme prestado atención en esta charla. Y pues quedo aquí con algunos datos míos para mayor, pues si tienen alguna duda o comentario o algo por el estilo. A nombre de eh, pues de la Comunidad de Artes y Estudios Herméticos de Veracruz, eh, agradezco a la Escuela Marilo Casals, agradezco a Xavi, a Mar, a toda la organización, porque claro, mencionarlos a tantos, ¿verdad? Pero les agradezco de todo corazón y les deseo todo el éxito en este 10º Congreso Internacional. Un abrazo a todos.